¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En esta entrega queremos abordar la problemática del ferrocarril en España. El accidente de Adamuz, que se cobraba 46 muertos, ha puesto en cuestión la red de alta velocidad en nuestro país, por cierto, la más extensa del mundo después de China, y ha abocado al sector a una huelga sin precedentes que reclama seguridad y confianza en el servicio. La reducción de la velocidad en prácticamente todos los tramos viene a reforzar esa teoría de falta de mantenimiento. Leticia Sánchez nos da más detalles. España cuenta con 15.654 kilómetros de red ferroviaria, siendo Castilla y León con 2.700 la comunidad con más kilómetros. De estos 15.000, 4.500 son de alta velocidad. Solo China en el mundo nos supera en esa cifra. Red ferroviaria de alta velocidad que hasta el accidente de Adamuz no había dejado de sumar pasajeros, más de 43 millones en 2025. Casi 9 millones la línea Madrid-Barcelona, 5 la Madrid-Valencia, 4,3 la Madrid-Sevilla o 3 millones la Madrid-Valladolid. El tren había suplido al avión en las principales líneas con ambas posibilidades. Pero el total del ferrocarril suma muchos más viajeros, más de 630 millones, 12 millones a la semana, siendo la red de cercanías la que más contabiliza. Desde la liberalización, la circulación ferroviaria se ha incrementado en un 80%, pero no lo ha hecho en la misma proporción el mantenimiento. Según datos del Gobierno, desde 2018 el presupuesto en mantenimiento ha aumentado en un 54%, con 71.000 euros por kilómetro. La exigencia de una mayor inversión en mantenimiento llevaba a la huelga esta semana a los sindicatos ferroviarios, aunque los paros se centralizaban principalmente en la jornada del lunes tras el acuerdo alcanzado ese mismo día. Acuerdo por el que Transportes se compromete a aumentar hasta 1.800 millones el gasto en mantenimiento en 2030. En la red convencional se invertirán 1.179 millones, mientras que en la de alta velocidad el gasto ascenderá a 628 millones anuales. Los sindicatos se negaron a desconvocar la huelga hasta que no se abordase el tema del mantenimiento. Solo en la semana del accidente de Adamuz, ellos habían alertado de 500 incidencias en la red y actualmente hay 1.000 puntos con reducción de velocidad, lo que ha duplicado en el mes de enero el retraso medio de los trenes, que ha sido de 27 minutos. 1.300 trenes AVE y de media distancia de los 7.800 que circularon en enero registraron una demora de entre 30 minutos y una hora. Y 633 AVE de larga distancia sobrepasaron la hora de retraso. El accidente ha minado además la confianza de los viajeros. Según una encuesta de 40DB para el diario El País, un 21% ha dejado ya de usar el tren, otro 24% lo ha pensado y el 58% tiene poca o ninguna confianza en el sistema ferroviario. Pues bien, ¿cuál es el escenario? Pues retrasos, cancelaciones, miles de viajeros sin servicio y escasas explicaciones nos dan la dimensión del caos ferroviario que vive en estos momentos España. Consecuencias que también se ponen de manifiesto en la red de Castilla y León, con frecuencias que diariamente se han visto comprometidas. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? Si no se hubiera producido el trágico accidente de Adamuz, ¿hubiéramos conocido las carencias de nuestra red de alta velocidad? ¿Qué horizonte temporal se atisba para una normalización del servicio? Bueno, pues vamos a plantear todas estas cuestiones a nuestro invitado, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, experto en la materia y zamorano, José Luis González Valvé. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Lo de zamorano es muy importante, ¿eh? Sí, realmente es lo más importante. Bueno, nos contaba Leticia en ese informe que ahora mismo 2 de cada 10 usuarios habituales de la alta velocidad han dejado de utilizarla y el 25% se lo está planteando. José Luis, ¿usted en qué colectivo está, de los dos? Bueno, yo creo sinceramente que no hay que alarmarse sobre la seguridad de la red. Lo que pasa es que, claro, ha dejado de ser una red de alta velocidad. O sea, el hecho de reducir velocidad aumenta la seguridad, pero pierde la característica de la red de alta velocidad. Yo precisamente comentaba que cuando llegué como consejero de Fomento en Castilla y León en el año 99, una de las aspiraciones, quizá la aspiración básica de Castilla y León era tener la alta velocidad. Y entonces había una competencia brutal entre regiones, entre comunidades autónomas para esto, ¿no? Estaba Cataluña, que era la más potente, digámoslo así, y estaba también Valencia y Castilla-La Mancha. Y yo pensé que la mejor manera de que nosotros ganáramos esa carrera, de que Castilla y León fuera la primera, que fue la primera en tener de esas tres la alta velocidad,
Andalucía la había inaugurado el martes santo del año 92. Yo fui a ese viaje inaugural porque estaba en Bruselas y cofinanciábamos esa infraestructura. Bueno, yo decía que la mejor baza para poder ganar esa carrera a Castilla y León era empezar por el tramo Segovia-Valladolid, porque Segovia-Valladolid todo discurría en la comunidad autónoma de Castilla y León, eludía el problema medioambiental del atravesar el Guadarrama y Somosierra, claro, que era importante, y también eludía la presión que estaba haciendo, por una parte, el lobby catalán y, por otra parte, el lobby valenciano, castellano, manchego. Y entonces, digámoslo así, decidimos comenzar por el tramo Segovia-Valladolid y hicimos un viaje, recuerdo perfectamente, entonces el presidente era Juan José Lucas, hicimos un viaje a Galicia, que presidía don Manuel Fraga, y en aquel viaje una de las cosas que se sugirió es que también nos hacía falta un ministro que nos diera más caso, y se sugirió que ese ministro fuera Paco Álvarez Cascos, Francisco Álvarez Cascos. Sí. Y efectivamente, luego fue ministro, tiró del AVE, porque a él también le interesaba, del AVE que llamábamos entonces norte-noroeste. Y efectivamente el 21 de julio del 2001 se puso la primera traviesa del Segovia-Valladolid, y eso fue irreversible porque ya tiró de todo lo demás, ¿no? Los que lo recordamos, bueno, nos parecía que era un hito absolutamente extraordinario el que llegara a la alta velocidad a Castilla y León. Se tejió toda la red. ¿Ha pensado, después de tantos años, creo que son 20 los años que han pasado desde esa primera 23, apertura? 23. Bueno, 23 desde la primera traviesa. ¿Hubiera imaginado que llegaríamos a esta situación cuando era una infraestructura de las más relevantes y perfectas, decían, de España? Claro, no cabía imaginar eso, porque precisamente lo que cabía imaginar es que una cuestión tan excelente técnicamente como era esa infraestructura se iba a cuidar de una manera excelente también, y eso es lo que parece que no ha ocurrido. O sea, lo que ha habido es un cierto descuido en el mantenimiento. Es como el que se compra una casa muy bonita y muy buena, con un aire acondicionado maravilloso, con una calefacción estupenda, con unos ascensores estupendos, pero no los mantiene. Pues lógicamente el aire acondicionado deja de funcionar, la calefacción no tira y el ascensor se para, ¿no? Entonces, aquí lo que ha habido, en mi opinión, y eso se está reconociendo, porque fijaros que curiosamente las tres modificaciones que de parte del propio gobierno se han hecho es reducir velocidad, aumentar gasto en mantenimiento y aumentar personal. Quiere decirse que si se ha reducido velocidad es que antes se circulaba a demasiada velocidad. Si se ha aumentado mantenimiento es que antes había pocos recursos para el mantenimiento. Si se ha aumentado personal es que antes había poco personal. De hecho, se está reconociendo que las cosas no se estaban haciendo bien, ¿no? Vamos a intentar desmenuzar un poco las causas, las soluciones y lo que nos ha traído precisamente esa gota que colmó el vaso, que parece ser que ha sido ese accidente de Adamuz, José Luis. Lamentablemente. Pero bueno, lo que está claro es que maquinistas y usuarios se habían alertado de las deficiencias en las líneas, pero las limitaciones de velocidad no se han extendido hasta después del accidente de Adamuz. La red de Castilla y León, que el año que viene cumplirá 23 años en funcionamiento, ha sufrido también estas deficiencias, y quienes se suben a diario en los trenes así nos lo han contado. Es un reportaje elaborado por los servicios informativos de Castilla y León Televisión. Lo vemos. Pues la situación un poco de las diferentes vías de Castilla y León en cierta manera puede ser un poco diferente al resto de corredores si nos referimos únicamente a la alta velocidad, porque los corredores son un poco más nuevos o tienen menos antigüedad que, por ejemplo, que el corredor de Andalucía de alta velocidad o que el corredor de Barcelona, pero sí que es verdad que también adolecen un poco de las mismas condiciones y de la misma problemática que tenemos en toda España, que es un aumento de la infraestructura, un aumento de las circulaciones y en este caso no va acompasado con un aumento del mantenimiento de la infraestructura y del mantenimiento de las operaciones de los trenes en este sentido. Las vibraciones de las vías o que se sienten en los trenes en Castilla y León como en el resto de España ya se llevan notando desde hace un tiempo, desde hace unos años, quizás no tanto como en otros sitios porque nuestras vías son relativamente más nuevas, ¿no?, que la de Sevilla o la de Barcelona, pero es cierto que se nota algunas vibraciones y algunas llamativas además.
cualquier infraestructura a número gordo debe llevar una inversión en mantenimiento del 2% de su valor, ¿no? Entonces, es algo tan sencillo como lo siguiente, ¿no? Si un coche no pasa la ITV, no debería circular, porque pone en riesgo a los propios ocupantes del vehículo y al resto de la gente que circula por carretera. Pues en el tema del AVE, lo mismo. En los últimos 2-3 años es cuando parece, a nuestro sentir, que se han incrementado más ese tipo de inestabilidades o de vibraciones en las vías, que antes, si bien se notaba algo, no había esos botes o esos traqueteos, esos movimientos que a veces son demasiado bruscos. Y fundamentalmente donde nosotros detectamos que hay más incidencias o se comunican más incidencias es en la red convencional, es decir, en lo que sería todo lo que queda fuera de la red de alta velocidad, que en Castilla y León tenemos bastantes kilómetros de ese tipo de vías, incluso también tenemos toda una red de ancho métrico que discurre por el norte de la comunidad autónoma y que también adolece todavía más de ese mantenimiento que nosotros deseamos que se le dé a la infraestructura y a las operaciones. Hay que hacer las inspecciones que haya que hacerlo, yo celebro que hayan llegado a un acuerdo, pero creo que llegan ya muy tarde en la Administración Central, porque aquí en este caso no hay un único responsable, la Administración Central, que es la que responde de que el AVE sea un vehículo, sea un medio de transporte seguro, ¿no? Llega ya muy tarde a la hora de plantearse presupuestos realistas en mantenimiento. De sentido común, antes de hacer una infraestructura, antes de hacer la inversión en infraestructura, asegúrate de que eres capaz de tener el presupuesto para luego mantenerla. Nadie se puede comprar un vehículo si luego no tiene dinero para hacerlo las revisiones periódicas y cambiar las ruedas, cambiar los frenos, hacerlo de las ITVs, ¿no? Eso es de sentido común. Yo creo que en este país hemos, con dinero a veces que nos ha venido de la Unión Europea, nos hemos un poco perdido la cabeza a la hora de hacer infraestructuras nuevas sin reflexionar sobre si éramos capaces de mantener esa infraestructura que estábamos creando. Entonces lo que hay que tenerlo es programado, planificado, ¿no? Y aplicado a los presupuestos. Claro, un problema que tenemos es que estamos en muchos sitios operando con presupuestos prorrogados. Eso ya es una mala práctica. El acuerdo lo que pone encima de la mesa es que quizás algo no se estaba haciendo bien en ese sentido. No en el elemento del mantenimiento, sino en el elemento de quizás externalizar tanto el mantenimiento de la infraestructura como de las operaciones en toda una serie de empresas privadas y no internalizar esas cargas de trabajo en personal propio de las empresas públicas, tanto de Adif como del Grupo Renfe. Todo ese dinero que se ha comprometido, que se venía comprometiendo, que va a ir ligado al mantenimiento, tanto de la infraestructura como en este caso de elementos de las operaciones de los trenes del Grupo Renfe, tiene que ir directamente a las empresas públicas, al personal de las empresas públicas, a nuevas contrataciones, a mejora de las condiciones y demás, porque eso sí que va a garantizar el mejor mantenimiento de nuestra red. Este deterioro, ¿no? Digamos, en la infraestructura, en la vía, tiene causas, no ocurre porque sí. Una de ellas parece que es la subcontratación, la contratación y la contratación de empresas terceras, cuartas, donde por el medio se va el beneficio, ¿no? Que queda por ahí. Cuando el Estado contrata con la ley de contratos del sector público, es una ley que da máxima seguridad a las contrataciones y las subcontratas, las empresas subcontratistas que acometen esos trabajos, además de ser especialistas, es que tienen que tener unas altísimas calificaciones y que además el que el Estado subcontrate no quiere decir que luego no esté obligado a hacer inspecciones de lo que ha contratado. Todavía es complicado saber si es un problema ligado al mantenimiento propio de la infraestructura o el caso de que sea algo derivado de los trenes o incluso que haya sido algo fortuito, pero lo que está claro, el riesgo cero en el ferrocarril no existe, pero si nos podemos acercar lo más posible al riesgo cero es internalizando esas cargas de trabajo en el mantenimiento, tanto en Adif Alta Velocidad, como en el Grupo Renfe. Lo notamos sobre todo en el AVE de la mañana, de las 7:20,
que antes iba siempre lleno y ahora pues hay asientos libres. Es algo llamativo. No sé si tendrá que ver con el accidente o no, también con la subida de las tarifas de media distancia que antes eran gratuitas. Pues la cantidad de personas, ¿no?, que circulan en los trenes de alta velocidad cada día es, pues esas personas, yo incluido, cada vez que cogemos un AVE estamos asumiendo un riesgo por encima de lo que deberíamos, ¿no? Lo mismo que un avión. ¿Cómo te vas a subir a un avión si no se le ha hecho la inversión en mantenimiento, ¿no? Y no pasa nada hasta que sí pasa, como ya hemos visto. Tenemos muchísimos retrasos con esas limitaciones. Hay una limitación temporal de velocidad, por ejemplo, entre Palencia y Valladolid, en la entrada norte de Valladolid, otra antes de llegar a Segovia. Eso está implicando unos retrasos constantes de 10-15 minutos siempre. Y luego hay días que estamos de media en 40 minutos, 45, una hora. Creo que sí o sí nos va a tocar asumir costes de billetes que cubran este mantenimiento, porque magia no, el dinero del cielo no cae, ¿no? Y al Estado el excedente presupuestario tampoco tiene. José Luis, este es el escenario que tenemos ahora mismo. Yo no sé si se volverá a recuperar la confianza cuando se diga qué pasó realmente. ¿Cree que será así? Yo creo que sí, se puede recuperar la confianza, claro que sí. Me gustaría hacer una precisión. Ha habido dos accidentes, no uno. Un accidente fue el descarrilamiento. Y el otro, claro. Y otro fue la colisión del Alvia con el tren descarrilado. Y creo que el análisis de cada uno de ellos es distinto. El descarrilamiento parece que hay un consenso general en que ocurrió por un defecto de mantenimiento, se ha comentado. Fijaros que alguien ha dicho en ese reportaje que hay que emplear el 2% del valor del patrimonio. La red de alta velocidad española vale 100.000 millones, habría que emplear 2.000 millones al año para mantenimiento. Nunca se ha llegado a esa cifra, ni siquiera ahora se dice que se llega a esa cifra. Luego, evidentemente, ha habido un defecto de mantenimiento, eso está claro. Las vibraciones que señalan los maquinistas con toda razón, cuando se inauguró el AVE Madrid-Sevilla, se ponía, una de las cosas que te decían es que podías poner una moneda de canto en la ventanilla y la moneda no se caía. Evidentemente esto ha dejado de ocurrir hace muchísimo tiempo. Luego está claro que hay que aumentar el mantenimiento. Lo de externalizar el mantenimiento o internalizar el mantenimiento es discutible, pero lo que no es nada discutible es que la vigilancia y la auscultación de cómo está lo haga el propio usuario. Es decir, como si tu ITV de tu coche te la haces tú. Claro, claro. Que eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la ITV de las vías y de los trenes la hacen los propios dueños de las vías y dueños de los trenes. No las Por lo tanto, siempre pueden ser más benevolentes con la realidad, como más benevolentes, ¿no? Tú imagínate que tú a tu coche le haces tú la ITV, evidentemente. Pasa siempre, claro. Claro, precisamente lo que pasa es que te la hace un externo. Entonces, por tanto, yo no entraría tanto, que sí, también se puede entrar en discutir si hay que internalizar o externalizar tareas del mantenimiento. Tienen algo de razón los maquinistas. La cadena de subcontratas no favorece un buen mantenimiento, pero desde luego lo que sí hay que hacer es que la supervisión de cómo se ha hecho ese mantenimiento tiene que hacerlo un externo e independiente. Cosa que ahora no ocurre. Ahora no ocurre. Ahora la empresa que está haciendo la auscultación, sus accionistas son Adif, Arcelor y los contratistas. Bueno, teniendo en cuenta que hay, creo que 7 vagones, máquinas de esas auscultadoras, sí. 4 de las cuales estaban absolutamente en el dique seco, parece que no era necesario o no había necesidad de hacer ese mantenimiento. Sí, porque primero incluso los trabajadores estaban en casa. Ha habido un error, ha habido 3 afirmaciones sobre el número de máquinas auscultadoras. En un primer momento el ministro dijo que había 8 o 9, quiero recordar. Adif en su página web dijo que había 6 y el otro día el presidente del gobierno dijo que había 4. Es decir, en este momento, pero fijaros que además en las líneas de los países que funcionan bien, esa auscultación no se hace de una manera discreta una vez por la noche, se hace continuamente.
continuamente cada tren de los que circulan es capaz de detectar él mismo y informar a su centro de control de las irregularidades de la vía. Esas vibraciones que tienen unos acelerómetros verticales y horizontales, y si los valores de la vibración superan cierto umbral, inmediatamente hay que corregirlo. Lo que no puede ser es tolerarlo eso, ¿no? Porque fijaros que se ha dicho muchas veces que esas vibraciones solo influían en la comodidad. Bueno, ¿hasta dónde solo es comodidad o empieza a ser ya seguridad? Entonces, esa es una clave. Pero vuelvo a insistir, ha habido 2 accidentes y el segundo todavía no sabemos, todavía no tenemos el cronograma exacto del momento temporal en el que se produce el descarrilamiento y el momento temporal en el que llega al otro, ¿no? Por lo tanto, fijaros, se puede hablar de mantenimiento por un lado por el Lirio y en el Albia las comunicaciones. Pero fíjate que no es el Albia, es todo el sistema, o sea, porque realmente el Albia se supone, fíjate que hoy hasta los coches baratitos tienen geolocalizadores, hay coches hoy que llevan un geolocalizador que si está cerca otro coche, el mismo coche se para. O sea, entonces, y resulta que en este momento, en el momento del accidente, la red de ferrocarril de alta velocidad tenía un seguimiento discreto. Cada vez que pasaban por una baliza le decía al centro de control, pero parece ser que el RTMS, que es el sistema que permite una localización online, inmediata, on time y online, pues no estaba implantado. Estaba el LZB, que es un sistema más antiguo, que no permite eso, ¿no? Pero tecnología que pueda llegar a interpretar esa localización existe. Pero claro que existe, y si de hecho en esa vía Renfe o Adif, había licitado en el año 21, había licitado ya el RTMS, tuvo que retrasar la licitación al año 22, se adjudicó para terminar en el 24 y se supone que va a terminarse final de este año. Es decir, no está implantado el RTMS en esa vía. Entonces, esa es otra cuestión importante porque, insisto, el accidente grave no fue el descarrilamiento, el accidente grave fue la colisión del Albia con el tren descarrilado. Fijaros que los aviones tienen una cosa que se llama el TCAS, que reproducen en una pantalla en 3 dimensiones, reproducen cómo está ese avión y cómo están los aviones circundantes. Y en cuanto hay un riesgo de proximidad, el propio avión corrige el rumbo. Bueno, ¿cómo no? Yo creo que eso es sencillo, creo que se puede poner en los trenes de manera que si el tren sabe que hay un obstáculo en su vía a unos cuantos kilómetros, se detenga o se pare. Es verdad que puede ser que no haya habido tiempo, es cierto, pero no lo sabemos, no está claro. Primero se dijo 20 segundos, luego se dijo 9 y no tenemos todavía el cronograma exacto. Bueno, de hecho todavía no se ha entregado a la Comisión las cajas negras, que es donde puede arrojarse luz sobre lo que son las conversaciones y los tiempos. Efectivamente. Pero es verdad que las que han trascendido son absolutamente surrealistas. En la llamada de Atocha al maquinista, la llamada de Atocha al otro maquinista que no coge el teléfono y llaman a la interventora, es decir, todo lo fiamos a una llamada de teléfono con la realidad que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, eso la verdad es que parece un poco rudimentario tal y como está funcionando hoy la alta velocidad, ¿no? Fijaros que además cuando el maquinista del Lirio descarrilado llama al centro de control de Atocha, el centro de control de Atocha le dice en algún momento, y no reproduzco literalmente porque no lo recuerdo bien, no hay ningún tren llegando, creo que le dice. Sí, sí. Evidentemente, si el centro de control de Atocha tuviera conocimiento fidedigno, on time y online de la circulación, le tendría que haber dicho... Acaba de pasar un Albia. Acaba de pasar un Albia, o está pasando, o pasarán en 8 segundos. Y no le dice eso, le dice simplemente no hay ningún tren llegando. Luego, evidentemente, ahí hay un problema enorme, pero fíjate que además ese problema sigue existiendo porque la que está haciendo... sin discutir en absoluto el rigor profesional y la profesionalidad de los miembros, la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, investigó el accidente de Angrois, el famoso accidente aquel de Santiago. Y como consecuencia de que la composición de esa CIAF, todos sus miembros eran y son ex altos cargos de Renfe y de Adif, las víctimas del accidente, y la Comisión Europea le dijo al gobierno español, oiga, esa comisión no es independiente, tiene usted que montar otra autoridad independiente y externa. Y efectivamente el gobierno español en el año 2024 promulga una ley en agosto y crea una autoridad independiente para investigar los accidentes ferroviarios, aéreos y marítimos. La crea por ley en agosto del 24. Sí, pero el propio gobierno, no está desarrollada. El propio gobierno que creó esa comisión independiente está reparando todos los argumentarios de la comisión ahora mismo. Pero es que esa comisión independiente no existe. O sea, la creó ese laboratorio, ¿cómo se llama? No. La autoridad que se llamaba Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes, esa se crea por ley en el año 24 y va a sustituir a la CIAF.
pero como no la han desarrollado, no ha sustituido a la CIAD es la que sigue haciendo la investigación. Vuelvo a decir, no discuto en absoluto la profesionalidad de sus miembros, pero es evidente, estamos un poco en el ejemplo de la ITV, sí. Está haciendo la inspección el propio dueño del vehículo, vamos, para entendernos. Entonces, creo que hay una serie de cuestiones de gobernanza de la red, que este accidente nos debía hacer ver que quizá no sean las más adecuadas. En todo caso, el presidente del Gobierno, que ha comparecido esta semana para dar explicaciones sobre el accidente, hablaba que no, los protocolos no son infalibles y que a partir de ahí pues verán si hay que corregirlos. ¿Ese es un buen argumentario para exculparse de toda responsabilidad? Pues puede ser, pero fijaros que en este caso concreto ahí hay 3 o 4 elementos importantes. Uno, el control on time y online de las circulaciones en la red no tenía el nivel de excelencia que el RTMS famoso, en vez del LZB, que podía haber tenido. Eso por una parte. 2, la auscultación de las mantenimiento tenía que haberlo hecho alguien externo independiente y no lo estaba haciendo. Otro fallo, digamos, del protocolo. Y 3, la comisión que está investigando los accidentes, resulta que la propia comisión y el propio gobierno español le reconoció a la Comisión Europea: tiene usted razón, esta comisión no es independiente, voy a crear otra cosa más independiente. Entonces, cuando el presidente del gobierno habla de protocolos, el problema no es tanto que efectivamente pueda tener razón, sino que eso ya se sabía hace mucho tiempo y no se corrigieron. Ya. Cuando un ingeniero de caminos ve esa vía, ese trozo de vía, esos 30 centímetros que faltan de la vía siniestrada, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué interpretación hace de ese? Te parece increíble. O sea, ya sabéis que ahora se está hablando de, primero, un fallo en una soldadura. Las soldaduras en los raíles siempre han sido muy delicadas y hay que hacerlas con muchísimo cuidado. Parece ser que se hizo bien la soldadura, se soldó un raíl de 250 con un raíl 350. Los protocolos de ADIF dicen que hay que emplear el protocolo de soldadura del raíl de menor duración. Ahí hay un error en el pliego porque dice que era el de mayor y era el de menor. También ahí hay un elemento tan sensible en una explicación como esa. Y luego hay otra cosa que no está clara, es por qué se ha roto el raíl, ¿no? Que eso evidentemente tendrá que detectarlo el laboratorio. ¿No? Creo que sin hacer una investigación mineralógica profunda de la estructura del raíl es imposible saber por qué se ha roto. Pues puede haber defectos en el material, puede haber defectos en la soldadura, puede haber que las vibraciones, hay una cuestión en teoría de vibraciones que se llama la resonancia, que no creo que haya ocurrido en este caso, pero pudiera ocurrir que a veces si la vibración que está sometida a la vía se sintoniza con la vibración que hace el tren al pasar, puede sobrecargarla más allá de su límite de carga, ¿no? Entonces ya no entra en régimen elástico, que se mueve, que es la vibración, sino que entra en régimen plástico y casca, ¿no? Casca como un cristal, que es como ha roto está roto como un cristal. Entonces, eso es un tema que hay que investigar. Pero vuelvo a insistir, a mí me parece que más grave que el descarrilamiento, que lo ha sido, que ha sido el que ha traído como consecuencia la colisión, lo más grave es cómo no se pudo evitar la colisión. ¿Por qué no se pudo evitar la colisión? Porque de alguna manera, como decías antes bien, las conversaciones del maquinista de Lirio con el centro de control son un poco surrealistas y todavía no sabemos, y eso es importante, el instante temporal preciso con un cronograma en el que se descarrila el Lirio y el instante preciso en el que pasa el Albia. A lo mejor, evidentemente, no había habido tiempo de evitarlo, es verdad, pero a lo mejor sí, porque está claro que en 20 segundos el Albia podía haber frenado mucho. Claro que se ha cuestionado mucho eso de los cinturones en los trenes, que claro, no es necesario si no va a haber un frenazo brusco, claro, en teoría, pero, ¿no? Evidentemente, es otra cuestión a tener en cuenta, sí, efectivamente, en los trenes, pero claro, también es verdad que ahí hay un mix entre seguridad y comodidad que hay que ser muy sutil para ver dónde está el punto exacto de equilibrio, porque hasta ahora uno iba en los trenes, digamos, con un régimen de libertad de movimiento que no tenías en un avión o que incluso no tenías en un coche, que vas con el cinturón puesto. Entonces, ¿hay que poner cinturones en los trenes? Pues es un tema que habrá que revisar, claro. En todo caso, es verdad que en los últimos tiempos, meses, ya se estaban viendo pues, problemas en la red ferroviaria, retrasos, etcétera. ¿Es la liberalización del tráfico ferroviario de que llegaran nuevas operadoras la posible causa de que el estrés de las vías haya llegado a este desenlace?
Vamos a ver, evidentemente han aumentado las circulaciones. Ahí nos enseñaban un gráfico en la documentación que habéis puesto en el que creo recordar que se ha pasado más o menos de 20 millones a 40 millones de pasajeros. Se ha duplicado el número de pasajeros. Pero a pesar de todo, por ejemplo, el corredor París-Lyon tiene 400 circulaciones diarias. El corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía no llega a 100. Es decir, o sea, digámoslo así, se ha aumentado mucho la circulación, pero no tenía por qué eso influir en fragilizar la infraestructura de la vía, ¿no? Es que no solamente ha habido problemas con el raíl, es que la infraestructura de vía es una infraestructura complicada. Hay una plataforma de tierra, hay un balasto, hay unas traviesas y hay un raíl. Y todo eso es una estructura que hay que estudiar y cuidar mucho, porque es la que hace que el tren al pasar, si se deforme en régimen elástico, no en régimen plástico, no produzca vibraciones excesivas que afecten tanto a la comodidad como mucho peor a la seguridad. Entonces, la cuestión es que hay que cuidar mucho la infraestructura de vía, no solamente el raíl, también el balasto, también la plataforma de tierra, también las traviesas, etcétera, ¿no? Y la liberalización que ha traído trenes distintos a los que sí, son más pesados, los sirios. Claro, esas características particulares de cada uno de los convoys puede también haber influido en esos desajustes, en esas deficiencias. La red tiene que estar dimensionada para que la sobrecarga de los trenes no la rompa. Eso es de cajón. O sea, lo que sí es verdad es que hay que tener más precaución al aumentar las circulaciones, pero no puede aceptarse decir que se ha roto porque ha habido más circulación, porque lógicamente es como si un edificio está para 400 kilos por metro cuadrado, pues una red de vías estará para un número de circulaciones, y ese número de circulaciones no se ha sobrepasado, ¿no? Las decisiones que se han tomado a cuenta de ese accidente, es decir, la suspensión de frecuencias, incluso la ralentización de los convoys a velocidades, como decía, que no tienen nada que ver con la alta velocidad. Esa inversión de 1.800 millones ahora de mantenimiento nos da un poco la dimensión de que las cosas no iban tan bien como parecían. Evidentemente eso en el fondo, y a ver qué dicen las compañías de seguros, porque es como si tú no pasas, en los coches que no tienen pasada la ITV, las compañías de seguros creo que no responden si hay un accidente. Y claro, en este caso concreto es dudoso pensar que esta infraestructura de vía más el material rodante hubiera pasado a la ITV. Ya. Insisto ahí también que la ITV la hacía la propia explotadora, no la hacía un externo. Entonces, creo que se puede deducir que tiene que mejorarse el mantenimiento. Todavía las cifras no son las que hay, y sobre todo, insisto mucho, tiene que mejorarse el sistema de control online y on-time de las circulaciones. No puede ocurrir que un tren invada una vía y el centro de control no sepa que esa vía se ha invadido y no advierta inmediatamente a los que estén circulando en sentido contrario: ojo, cuidado, que tienes un obstáculo ahí a 8 segundos, a 20 segundos o a 1 minuto. Que eso es lo que nos va a traer este nuevo sistema que se estaba supone licitando. Que el RTMS y la geolocalización traerá eso. En todo caso, ¿la reducción de la velocidad garantiza esa seguridad o ni siquiera por esas? Lo digo porque es verdad que el accidente de Adamuz se produjo con dos trenes que circulaban por debajo de la velocidad admitida en ese tramo. Sí. Por lo tanto, estamos... No, uno estaba parado. Bueno, en realidad uno estaba parado y el otro iba pues casi 50, 70 kilómetros por debajo de su velocidad. 200 y poco kilómetros por hora. Entonces, la reducción de las velocidades ahora mismo es una garantía de que podemos estar tranquilos sentándonos en un... Vamos a ver, puede ser una garantía temporal, pero desde luego yo podría entender, nunca es una magnitud que hay que dejar definitivamente, porque entonces no es alta velocidad. Claro. Sinceramente, o es alta velocidad o no es alta velocidad. Se supone que la alta velocidad es a partir de 250 kilómetros por hora. Entonces, evidentemente, la seguridad, al bajar la velocidad, gana seguridad, y sobre todo la ganas al infinito si no te mueves. O sea, quiero decir que, claro, a mí no me parece un razonamiento correcto. Al contrario, el hecho de reducir velocidad, de aumentar gasto en mantenimiento y de aumentar personal, lo que está diciendo es que antes no hacíamos las cosas bien. O íbamos demasiado deprisa, o no nos gastábamos mantenimiento, o teníamos poco personal. En todo caso, hay una referencia siempre a China, que es el que más kilómetros de AVE tiene, y después vamos nosotros. Y Japón. Hubo un accidente, creo que en 2011, en China, que causó 40 muertos y casi 200 heridos, y de manera inmediata se redujo la velocidad, es verdad, 50 kilómetros menos, pero se realizaron inspecciones masivas. Claro. No sé si es posible que tengamos en España los medios humanos y técnicos como para hacer esa gestión los tenemos. masiva de la inspección de las trenes. Lo digo por lo de
inspecciones de tramo a tramo, de punta Sí. a punta, si es integral o no, ese conflicto que hubo con esa expresión por parte del ministro Puente. Planteas una cuestión muy interesante porque es el debate sobre este asunto, ¿hay que sacarlo del ámbito técnico y meterlo un poco en el ámbito político o no? Yo creo que hay que dejarlo en el ámbito técnico y resolverlo en el ámbito técnico. Y una vez que está resuelto en el ámbito técnico, ya se puede tratar políticamente. Lo que no tiene sentido es que el debate se esté produciendo en un mix técnico-político que no acaba de aclarar las cosas, porque... Bueno, versiones se han dado desde el minuto 1, Claro, 40. pero fíjate que generalmente hemos oído muchos más a los políticos hablar del accidente que a los técnicos. Sí. Sí, Entonces, sí. Lo que no tiene... Yo sinceramente creo que en este caso hay que esperar a que se haga una investigación profunda de lo que ha pasado y corregir absolutamente todas las causas. Eso es lo que dará tranquilidad. Realmente los ingenieros, cuando hay un accidente, lo que tenemos que hacer es averiguar las causas y corregirlas. Claro. Y no meter el debate en el ámbito político, que entonces ya se desvirtúa muchísimo, ¿no? Se pervierte, perdón, el debate, que es lo que está pasando. El debate sobre este asunto, en mi opinión, como técnico, se está pervirtiendo por sacarlo del ámbito técnico antes de tener una conclusión clara de por qué ha ocurrido y de qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir. En todo caso, sí que es verdad que tiene esa experiencia política del pasado, además en este tema de las infraestructuras, del fomento. Siempre se ha dicho, y no recuerdo quién, que en política dan votos las inauguraciones, pero no el mantenimiento. Sí, eso lo dijo precisamente el presidente de la comisión y parece ser que no les gustó mucho. No les hizo mucha gracia, sí. ¿no? Precisamente ese comentario, yo me atrevo a decir que sacar precisamente la investigación del ámbito técnico para llevarla al ámbito político. O sea, yo creo que ese tipo de comentarios, aunque lo haya hecho un compañero mío en este caso, pues precisamente lo que hacen es sacar el asunto del ámbito técnico, ¿no? Lo que hay que decir claramente es: no nos hemos gastado el dinero que hacía falta en mantenimiento, hay que mantener mejor. Sí. Y sobre todo, insisto muchísimo, la supervisión del mantenimiento tiene que hacerlo un externo independiente. No tiene sentido que la ITV de las vías y de los trenes la haga el dueño de las vías y de los trenes. Eso está clarísimo. Está claro. En todo caso, bueno, pues es verdad que el trágico accidente de Adamuz ha abierto un escenario en el que no estábamos preparados para gestionar, sobre todo cuando hacía muy poco tiempo que el ministro Puente hablaba de que nuestra alta velocidad podía alcanzar los 350 kilómetros por hora. Me da la sensación, José Luis, que a estas alturas eso ya sería impensable. Eso, fíjate que fue como el ministro Puente con el director general de Renfe hicieron una visita a China. Y claro, yo creo que se deslumbraron un poco de ver cómo estaban funcionando las cosas en China. Lo mismo pasa en Japón. Sí. Y inmediatamente dijo eso, ¿no? Que también es un poco, insisto, sacar el tema del ámbito técnico totalmente al ámbito político, ¿no? Yo creo que podríamos aumentar la velocidad. De hecho, cuando se inauguró en el año 92 el AVE Madrid-Sevilla, era técnicamente absolutamente excelente. Era el mejor de Europa y uno de los mejores del mundo. ¿Por qué no podemos repetir eso ahora? Claro. Podemos repetirlo perfectamente. Lo que hace falta es voluntad política, sinceridad y reconocer lo que se ha hecho mal, aunque eso políticamente tenga un coste. Pero claro, si resulta que el reconocimiento de lo que se ha hecho mal tiene un coste político que impide reconocerlo, estamos perturbando el arreglo. Claro. Claramente, eso es terrible, porque si yo no reconozco que, vuelvo al ejemplo del coche, que mi coche tenía las ruedas sin dibujo en los neumáticos, porque resulta que la ITV la he hecho yo, y he tenido un accidente y han muerto personas, pero no quiero reconocerlo, entonces estamos fastidiados. Claro. Es verdad que lo que decíamos de que lo que da votos y lo que no da votos, evidentemente la política del gobierno actual, desde que inició su primera legislatura, ha sido el incentivar el uso de la alta velocidad en detrimento de los vehículos particulares, las zonas de altas emisiones. Bueno, pues al final lo que estamos hablando, lo de la Agenda 2030, y eso quizás también fue un poco fuera de control, porque se empezó a viajar en la alta velocidad pues de una manera fácil, barata. Yo separaría las cosas. O sea, yo creo que está bien que, digamos, contaminemos menos y que usemos en la medida de lo posible menos el vehículo privado, eso está claro. Pero fijaros, ahora nuestras calles, las calles de nuestras ciudades están llenas de vehículos eléctricos chinos. Hace unos años las calles chinas estaban llenas de vehículos alemanes, europeos, de alta gama. Hemos perdido la soberanía tecnológica en el sector del automóvil, la hemos perdido. ¿Por qué la hemos perdido? Pues porque de repente un señor que no era un técnico
saca la Agenda 2030 y saca el Fit 55, que dice que a partir del 2035 no puede haber coches de combustión en Europa. Bueno, la contaminación que hacen los coches de combustión en Europa en el global de la emisión de CO2 es absolutamente despreciable, es algo así como una 10 milésima. Y nos hemos cargado la industria europea de la automoción, del motor de combustión. Entonces, ¿por qué? Porque esas decisiones se han tomado por gente que no tenía conocimientos técnicos, porque se han deslumbrado por la Agenda 2030. Sí, sí. O sea, creo que hay un cierto deslumbramiento cuando resulta. Es curioso porque el político europeo, que era el vicepresidente que hace eso, que pone en marcha esa política, era un literato. El ministro chino del automóvil que lanza el vehículo eléctrico es un ingeniero que trabajó en Audi y que ahora es el ministro chino que ha lanzado. Entonces, fijaros ahí en eso de sacar el tema de la política y la técnica, cómo la técnica ha ganado a la política a largo plazo y la técnica china hoy nos ha llenado de coches y nuestra política de medio ambiente ha vaciado la industria europea del automóvil. En ese paralelismo entre políticos y técnicos, yo no sé si usted es de la opinión de que en las empresas públicas tiene que haber personas que sepan. Es verdad que se ha puesto en cuestión que los altos dirigentes de Adif, de Renfe, de Correos, son pues personas de los distintos partidos que al final es verdad que no tienen esa especialidad como para poder gestionar. Sí. Pasó con el apagón también. Sí, realmente ha habido 3 catástrofes últimamente que las 3 indican eso. Una fue el apagón, efectivamente, otra fue la Dana y otra ha sido este accidente. Las causas son distintas en las 3, pero sobre las 3 sobrevuela una consigna política. En el caso del apagón vamos a ser más renovables que nadie, sin precisar si efectivamente eso podría ser o no podría ser. En el caso de la Dana vamos a ser más verdes que nadie y no se hacen ni las presas ni el encauzamiento del barranco del Pollo. Y en el caso del tren está por ver cuál ha sido la causa definitiva. Pero en las 3 sobrevuela que un cierto deslumbramiento político para los que no tienen conocimientos profundos técnicos de poner en marcha políticas que técnicamente son absolutamente contraproducentes. Claro, claro. José Luis, permítame que nos vayamos unos minutitos a publicidad, volvemos enseguida para seguir hablando de esa crisis ferroviaria y de las consecuencias de ese trágico accidente de Adamuz. Lo dicho, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de la crisis ferroviaria y lo hacemos con el presidente de la Asociación de Ingenieros de Camino, con nuestro más que conocido José Luis González Balbé. Siempre en el último tramo, José Luis, del programa, pues nos acercamos a alguna universidad de Castilla y León para que los estudiantes que están vinculados un poco con la temática pues le formulen una pregunta. En esta ocasión son los estudiantes de periodismo que están haciendo una labor de investigación, los periodistas, los medios de comunicación en general, sobre este tema muy intensa. Bueno, pues ellos van a formularle algunas cuestiones. Estupendo. ¿Sigue siendo seguro viajar en tren? Yo sí creo que es seguro viajar en tren. Lo que pasa que efectivamente la lección que hemos sacado de este terrible accidente es que hay que hacer un informe enseguida, rápido, de cuáles han sido las causas y corregirlas. La recuperación de la confianza en la red ferroviaria vendrá en cuanto sepamos las causas del accidente y que se han corregido radicalmente esas causas. Es verdad que esa confianza se traduce en los asientos vacíos, claro, que decía uno de los interlocutores del reportaje, que sorprendentemente y desde hace muchos años no se encontraba un hueco en un vagón y ahora los hay, ¿verdad? Bueno, vamos con la segunda pregunta de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid. ¿Las vías y traviesas tienen también tiempo de caducidad? No lo he entendido. Si las vías y las traviesas tienen también fecha de caducidad. Sí, claro que sí. Tienen una vida útil. Todas las infraestructuras tienen una vida útil que depende de cuál es el material, depende del uso al que estén sometidas. En este caso, precisamente, el aumentar las circulaciones disminuye el tiempo de su vida útil, evidentemente, pero tienen una vida útil, claro que sí, tienen una fecha de caducidad, evidentemente. La práctica en cuanto a la revisión y sustitución de tramos de vía, ¿es habitual que se haga mezclada una vía vieja y una vía nueva y se haya soldaduras casi intermitentes en un tramo de 2 kilómetros hasta 114? Vamos a ver, es habitual y se hace habitualmente
Otra cosa es si a lo mejor como consecuencia de este accidente llegamos a la conclusión de que no hay que hacerlo tan habitualmente y sobre todo que no hay que soldar dos carriles de distinta estructura metalúrgica o metálica, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora eso se ha hecho y lo que vuelvo a insistir, todo depende de que la inspección que se hace del carril, un carril no tiene por qué ser peor o mejor por ser más antiguo o más nuevo, sino porque esté mejor o peor, en mejor o peor estado, ¿no? Entonces, lo que hay que inspeccionar es cuál es el estado del raíl, cuál es el estado del raíl. Si el estado es correcto, no hay ningún problema. Si el estado no es correcto, hay que quitarlo. Bueno, pues vamos con la última pregunta. ¿No sería más seguro que los trenes llevasen cinturones de seguridad? Bueno, solo se lo deslicé ya hace Sí, un lo ratito. hemos comentado antes. Sí, ¿verdad? Yo creo que precisamente uno de los atractivos del viaje en tren frente al viaje en avión o al viaje en coche era que te podías mover, te podías levantar, salir a la cafetería, ir al lavabo tranquilamente, te podías mover. Ese era un atractivo. Entonces, ahora hay que ver si hay que estudiar el mix entre ese atractivo y la seguridad. Si evidentemente... Pero fijaros que la mayor parte de los accidentes y de las víctimas que se producen en los accidentes de tren, y que me corrijan los expertos, porque en esto yo no lo soy, no son tanto porque el viajero ha salido proyectado, sino porque le han caído cosas encima como consecuencia de la quiebra estructural del coche donde iba alojado, ¿no? Entonces, puede ser que el cinturón de seguridad, seguro que aumenta la seguridad, eso es evidente. Lo que no sé es hasta dónde ese aumento de seguridad compensa la pérdida de libertad y de comodidad que tienes no llevando cinturón. De hecho, nos ha pasado lo mismo en los coches. O sea, hace unos años en los coches íbamos sin cinturón y nos hemos puesto el cinturón. Casi hay que evaluar Claro. cuáles son los riesgos de llevarlo o no llevarlo, Claro, porque es verdad que evidentemente muchos... es más seguro llevar el cinturón, eso está claro. Insisto, la cuestión es estudiar si esa mayor seguridad y la pérdida de comodidad y libertad que eso supone compensa o no compensa. Yo pienso personalmente que sí compensa. Que sí compensa. Hablábamos hace un ratito de si de verdad se conocerán todas las causas de ese accidente doble, como bien apuntaba. Sí. Porque todavía, es verdad, no conocemos las circunstancias en las que se produjo el apagón. Pues ¿Llegaremos a conocer esa realidad? Fijaros que aquí otra vez vuelvo a la reflexión que hacía sobre la mezcla de técnica y política, ¿no? Las causas del apagón no las conocemos, entre otras razones porque la técnica no solamente se ha mezclado con la política en este caso, sino con la cuestión empresarial económica. Todavía hay discusión sobre lo que costó el apagón. Red Eléctrica dice que 500 millones y las eléctricas dicen que 1.000. O sea que la diferencia es importante, ¿no? Y no conocemos las causas del apagón, no se conocen, pero en cambio sí conocemos la metacausa, digámoslo así. La metacausa es que se quería tener un 100% o un porcentaje altísimo de renovables, ¿no? Lo mismo que conocemos la metacausa de la Dana. No se hicieron las presas que hubieran sujetado la riada, ni se hicieron las canalizaciones del Barranco del Pollo. La metacausa es que se quería ese régimen verde de que los ríos fluyan tranquilamente y se están incluso derribando presas, ¿no? Yo creo que en este caso concreto, y tengo la esperanza de que se haga así, requeriríamos un informe rapidísimo, cuando digo rapidísimo, de las causas del accidente y un informe rapidísimo de la corrección de las causas del accidente, sobre todo para recuperar la confianza. Y la última derivada sería la de las responsabilidades políticas, que últimamente no se lleva mucho eso de asumir responsabilidades políticas. José Luis González Valvé, muchísimas gracias por este rato, una clase absolutamente magistral. Nada, gracias a vosotros. Ha conseguido arrojar mucha luz sobre muchas dudas que se nos planteaban, así que muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de una semana. En 7 días les espero. Adiós, disfruten.